Simu. O me culpes por ser cruel. Mami. Yuzi. Ya que has vuelto, date prisa y divórciate de esa Simu. ¿Quién es este hombre? No fui a recoger a mi esposo de 3 años, a quien solo he visto una vez. Shimu o Shimu. Aunque has estado sola durante 3 años, pero siendo mujer casada. O puedes estar tan descontrolada. Esta vez, aunque ella hace una rabieta. O ablandes tu corazón. Está bien, entiendo. Anoche tú. No digas nada. Aquí tienes 100 yuanes. Anoche. Finge que nunca pasó. Este trabajo realmente da dinero rápido. ¿Qué? Haciendo este trabajo, señorita. Es este, tu nuevo truco. ¿Cuánto te esforzaste? Y luego lo planeaste. ¿Para atraerme? Yo. Duele. No finjas, levántate. Ey, despierta. Sin llevó. Esto. Date prisa al hospital. Susan, doctor. Señorita. Por primera vez ha sufrido una lesión tan grave. Necesita que llame a la policía por ti. Llama a la policía. No es necesario. No te muevas. Acabamos de casarnos. No tenemos experiencia. Recuerde en un futuro próximo, nada de sexo. Ve a casa y dile a tu marido que, contrólate. Eres tan joven, no arruines tu salud. Bien, gracias, doctor. Mumu. Shibuya, hermano de Shimu. ¿Qué haces aquí? Vas a visitar a Kian, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Enferma? No es asunto tuyo. Presidente. Muchen, el asistente del CEO de Grupo Wu. Eres demasiado despiadado. Cállate. Ve a comprobarlo. Esta mujer, ¿quién es ella? Si es necesario, dale más compensación. Mi querida hermana. Hermano, estoy preocupado por ti. Que hermano y hermana pueden hablar así. Presidente. No hay necesidad de comprobarlo. Eres la persona que Lin Zetaon presentó. Suéltame. Solo 100 yuanes. ¿Cuánto quieres? Para estar satisfecha. No te lo di ayer. ¿De qué estás hablando? Te haces la tonta. Bien. De acuerdo. Aquí. Tómalo todo. Desde ahora en Jinchen. Finge que nunca me has visto. Actúas como, si no me quisieras, con tanta prisa por desvincularte de mí. Sin Yewo. Se está haciendo tarde. El Sin Yewen está esperando arriba. Sin Yewi. Recuerde. Su matrícula es 88888. Su número de matrícula es 88888. Cierto. Usted es el Sin Yewo. ¿Qué? De ninguna manera. Su línea de trabajo es muy lucrativa. Mi jefe pidió un diseño. El gran cliente de la villa. Podría ser él. Ahora dejas de actuar. Cambiando de tono. Llamándome Sin Yewo. Lo siento, Sin Yewo. Pensé que estabas aquí para pedirme dinero. Oh. Mi nombre es Linda. Esto. El Sin Yelin me pidió que lo recogiera. Eres el regalo que Lin Zong mencionó. Así que estás en este negocio. Sí. ¡Ey, mira allá! Dime. ¿Cuánto dinero esperas sacar de mí? Aproximadamente después de impuestos. Esta cantidad. 8 millones después de que durmamos. Finalmente dejas la farsa. Pasaste por estos problemas para meterte en mi cama, solo para este momento. ¿Es eso? 8 millones. ¿Crees que lo vales? Solo está molesto por el dinero, ¿cierto?
Él gana 200 por pedido, unos pocos millones a la vez. Esos son muchos pedidos. Sin Yewo, por favor, cálmese. Sé que no es fácil para usted. Te daré un descuento. Lo sabes, ¿verdad? El tuyo es demasiado grande. La persona promedio. No puedo satisfacerte. Pero tengo experiencia. Te garantizo tu satisfacción. Confía en mí. Estás siendo irrazonable. Bienvenida. Señor Hua, escúcheme. ¿Qué te gusta? Puedo satisfacerte. Y soy en esta área. Bastante conocida. Tengo muchos clientes. Sus reseñas sobre mí fueron todas muy buenas. Entonces esta no es tu primera vez. Por supuesto que no. He estado haciendo esto durante 3 años. Es suficiente. Deja de seguirme. Dile a Linzo. No lo necesito. Sin Yewo. Muy bien, entonces. Le preguntaré al Sinjeli si tiene alguna necesidad. Linzon también es tu cliente. Más o menos. Piérdete. No. ¿Por qué estás enojado otra vez? Linda, Linzon, hermano menor de Woyu ZHI. conociste a mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo hablaron ustedes dos? Sinjeli, creo que lo arruiné. Wei Yan-jia, el dueño de la compañía de diseño. No sé por qué. El señor Wo se fue en cuanto me vio. Tal vez hice algo para molestar al señor Wo. Agregaré otro C y E. Si el señor Lin se entera, recogí a su hermano antes y le di una propina tan pequeña y ofendí a este gran cliente. Está bien. Mi hermano y yo nos llevamos bien. Te llevaré allí. Sinjeli, Mi Sin llegó. ¿Por qué estás tan infeliz? El divorcio. Ella no lo vale. Wenfi era el amigo de Woyu ZHI. ¿Entonces qué es? claro que no. Llevo 3 años en este negocio. Así que solo está fingiendo ser inocente. No es así. Ustedes las mujeres. Si quieres convertirte en algo, entonces actúa como tal. ¿Cómo se llama? Casa selectiva. Cuanto más inocente es una chica, más juega. Cállate. Yuseite Hachi, ¿qué te pasa? Nunca te había visto tan enojada. Cuéntale a tu amigo lo que está pasando. Tu amigo te ayudará. Tengo un amigo que dio su primera vez a una mujer que no vale nada. Y no puede olvidarla. ¿Es eso normal? ¿Cuál es el problema? Es solo el complejo de la virginidad. Pero dar tu primera vez a ese tipo de mujer es un poco trágico. Yusi, no me digas que tu amiga eres tú. Piérdete. Hermano, abre la puerta. Hermano, traje a Linda a verte. Abre la puerta. Sinjeli, de lo contrario, olvídalo. Por cierto, estás tú y tu hermano en la misma profesión. Ambos estamos en servicios. Más o menos. Déjame decirte, la industria en la que estamos es bastante amplia. Conocemos a mucha gente. Pero siempre son otros los que son atendidos, mi hermano y yo. Con el temperamento de mi hermano. Ya sabes, ¿verdad? Y la última vez fue el que hacía el servicio. No me extraña que esté tan enojado. No te preocupes, déjame este pedido a mí. Te garantizo que me encargaré de ello por ti. Hermano, abre la puerta. Hermano Lee, hace tiempo, desde que me visitaste. He estado ocupado con asuntos importantes. De todos modos, tienes que pasar tiempo conmigo hoy. No, tengo cosas importantes que hacer hoy. No me importa, tienes que pasar tiempo conmigo. Para hacer negocios. Me seguiste hasta aquí. No, es el señor Lee. Él me trajo aquí. Suficiente. Una mujer como tú. Incluso una mirada más. Me enferma. No me molestes más. Fuera. No, espera. Este negocio. Entonces no hay negocio. ¿Quién te está molestando? Idea Yuta. Hola.
¿Es esta la señorita Shimu? La persona contigo, totalmente ebria. Cómprelo rápidamente. Jefe, ya voy. Hermano, ¿dónde está Linda? Linda. Manténla aquí. Acerque. Deja que nos sirva. A los dos. ¿Cómo lo supo? Mi casa necesita decoración. Ese es mi hermano. De hecho, tuve ese pensamiento. Te veo. Realmente aburrido. Todo el día. Con estas mujeres. Juntándose. Limpia rápido. Marca de lápiz. Mañana trabaja en Grupo Wu. ¡Ey! Hermano. ¿Qué trabajo? Aún no me he divertido. Pensé que la compañía. Cerrar este contrato. Entonces será salvo. Ahora es completamente. Ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Cariño. Si no tengo dinero para comprarte bolsos de diseñador, ¿todavía me amas? Señorita Linda. Estás muy ocupada. ¿Cómo puedo encontrarme con este señor Wu en todas partes? De lo único que hablas es de dinero. ¿Tienes algún sentimiento por mí? Nuevo cliente. Es tan quisquilloso, persona quisquillosa. Si él supiera. El jefe bebió así. No hay más. Posible cooperación. Señor Wu, qué coincidencia. Una vez. Puede servir a tanta gente. Increíble. Por supuesto. Por supuesto. Sin Wu. Todavía quiero preguntar. ¿Te gusta? ¿Qué tipo de estilo? Quiero decir, puedo intentar cualquier cosa. Y más tarde sí. No está satisfecho. No puedo cobrar ninguna tarifa. No te preocupes, hermano. Confía en mí. Te garantizo que te dejará satisfecho. Piérdete. Señor Wu, incluso si la cooperación falla, no tienes que ser así. Señorita Linda, eres realmente dedicada. Sirve bien a tus clientes. Ya tienes clientes. ¿Por qué sigues buscándome? Está preocupado. Me distraeré. Y no haré un buen diseño. Sin Wu, no se preocupe. Si yo tomo tu proyecto, detendré todos mis proyectos actuales. Y luego me centraré en ti. Suficiente. Te diré. Odio este tipo de sin escrúpulos por dinero. No estoy interesado en ti. No, no tengo límites. Eres escrupuloso en tu línea de trabajo. Sin Wu. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido? Te ocuparé cuando lleguemos a casa. Cuñada, es un malentendido. Es un malentendido. El jefe está borracho. ¿Malentendido? Lo vi con mis propios ojos. Seduciste a mi marido. ¿Qué malentendido puede haber? Yo. ¿Por qué la ayudas? Este tipo de señorita es solo un baño público, dañando a otros todos los días. Tocarla. Cuidado de no contagiarte. Has dicho suficiente. Si es suficiente, vete. Gracias, Sin Wu. Si tan solo tú, respétate más. O habrías terminado así. ¿Por qué sigues diciéndome que me respete? No lo estás tú misma haciendo eso. ¿Qué pasa? Linda. Linda. Ella tiene una infectado, combinado con un sobreesfuerzo que lleva al desmayo. ¿Qué tipo de novio eres? No conoce la moderación. Aplícale la medicina. No somos ella y yo. ¿Y qué? Si no se la aplicas, déjame a mí. La primera vez que duermo con alguien. ¿Cómo pude encontrarme con este tipo de mujer?
Ye-woo. Solo quería aplicarte la medicina. Estás tan corta de dinero. ¿Qué tipo de cliente aceptas? El dinero es algo que nadie puede tener en exceso. Creo que no tienes remedio. Es que si te doy dinero, harás lo que sea. Incluso eres la amante de alguien. Sin Ye-woo, ¿qué dijiste? Me equivoco. Sin Ye-woo. Por favor, no me insultes, de acuerdo. No soy como tú. Tengo un esposo. Tienes un esposo. Y todavía estás haciendo esto. Tener un esposo. O significa que no tenga que trabajar. Una quiere venderse. Y la otra la apoya en venderse. Una pareja hecha en el cielo. Tu esposo es realmente una escoria. Cuídate. Sin Ye-woo, somos socios. Simu, realmente eres tú. Mumu. Ese hombre de ahora. ¿Quién era? Medicina ginecológica. Usar este tipo de medicina. ¡Qué vergüenza! Creo que la familia Wo sabe que juega con otros. Por eso quiere divorciarse de ella. Mumu. Lo que dijo tu madre. Es verdad. Ella no es mi madre. Mi madre falleció hace mucho tiempo. Tú. Mumu. Trabajé tan duro para casarte con Wo Yusetachi. Nuestra financiación depende de la familia Wo. Este matrimonio no puede acabar. Ve. Discúlpate con Wo Yusetachi. Papá. ¿Qué pasa si insiste en irme? Si realmente te atreves a divorciarte, Yoshi-Kian no te tendré como mi hija. Arte un poco. Sí, correcto. Un poco más alto. Correcto. Correcto, correcto. Sí, justo así. Nuestra industria es bastante amplia. Y conocemos a mucha gente. Pero ella sirve a mi hermano. Este Sin Ye-woo tiene una gama de servicios muy amplia. Tú otra vez. Él Sin Ye-woo conoce a Linda. No, Sí. ven aquí. Estás tan desesperado por dinero. Aceptas a cualquier cliente. No eres exigente con el género. No. ¿De qué estás hablando? No tienes remedio. Alguien como él. Podrías hacerlo. Mientras te den dinero, harás cualquier cosa. Incluso te acostarías con la amante de otro. Estás loca. Sin Ye-woo, no esperaba que tú también conocieras a Linda. Ya que tenemos tal conexión, el contrato para las afueras la última vez, podemos firmarlo. Afueras de la ciudad. Contrato. ¿Realmente eres el CEO? Entonces nosotros, O la conozco en absoluto. No. Confundí al CEO con un gigoló. Shimo está ciego. Explícate rápido. Sin Ye-woo. Sin Ye-woo, ¿qué está haciendo? eres un buen farsante. Casi pensé que conocías al Sin Ye-woo. Hoy, me servirás bien. Linda, tus citas son tan difíciles de conseguir. Viniste a mí hoy. ¿O es solo por el dinero? Siempre y cuando me sirvas bien. El dinero no es un problema. Suélteme. Sin Ye-woo, por favor, compórtese. Mis hombres están por todas partes afuera. ¿A dónde crees que vas? Sin Ye-woo. Sin Ye-woo. El Sin Ye-woo es mi esposo. Si te atreves a tocarme, él no te perdonará. El Sin Ye-woo es tu esposo. Entonces, ¿cómo es que ni siquiera sabes su verdadera identidad? En absoluto. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Crees que soy un niño de 3 años? Este es nuestro jueguito, ¿sabes? No lo entiendes. Juego. Sí. Él no quiere que muestre la cara y salga a trabajar. Ahora está enojado conmigo. Puedes intentarlo si no me crees. Pero las consecuencias, no sé si puedas soportarlas. Vamos. Suéltame. Tu esposo está adentro. Pruébamelo. Toca la puerta. Dale, toca. Date prisa. Es todo o nada. Voy a por todas.
Sigue tocando. Esposo. Esposo. Cariño. Lo siento mucho. No te enojes. Cariño, me equivoqué. ¿Qué estás haciendo? Sin Yewo me está acosando. Ayúdeme, por favor. Sin Yewo. No me di cuenta de que ustedes dos estaban. Fuera. ¿Oíste eso? Mi esposo te dijo que te fueras. Fuera de aquí. Suéltame. Lo siento. Me iré ahora. Me voy ahora mismo. Gracias, Sin Yewo. Hermosa. Finalmente te tengo. ¿Qué estás haciendo? No temes que mi esposo te dé una lección. El Sin Yewo dijo. No es asunto tuyo. No es eso. No es eso. Me mentiste. Tiene que haber un precio que pagar. Está bien el jefe. ¿Qué estás esperando? Date prisa y persíguela. Sin Yewo, te ruego que me dejes ir. No me atreveré a malversar fondos de la empresa de nuevo. Fuera. Sin Yewo. Te dije que no me siguieras. Linda. ¿Por qué eres tú? Desgracia, Deo, ¿a dónde corres? Me han drogado. Ayúdame. Sin Yewo. No esperaba encontrarte aquí. Esto. Mi novia bebió demasiado. No quisimos ofenderte. Estoy aquí para llevármela. Linda. Ven aquí rápido. Soy Joanna. Novia. Esposo. Está mintiendo. No lo estoy. Fuera. Sin Yewo, ¿qué está haciendo? Es tu novia. Lo sabes tú misma. Eres como un perro. Tengo mucho calor. Llévame lejos. Hermano, estamos persiguiendo. Ahuyenta al mono seco. ¿No viste que era WOYUZHI? Si quieres, no me involucres. El pato que se fue volando después de estar cocinado. Esposo. Cálmate. Sé razonable. Cálmate. Ven aquí. Estás sobria ahora. Si estás sobria, vete. Director ejecutivo. El director lo hace en secreto. No, si lo veo. Será silenciado. ¿Por qué no puedo ver nada? No puedo ver nada, mamá. ¿Por qué estoy ciego? Todavía aquí.
Fuera. Sin llegó. Tenemos una videoconferencia en línea. Queda todavía media hora. ¿Necesitas que te ayude? No es necesario. Date prisa. Ropa de mujer. Fuera. Grandes noticias a todos. Nuestro Sin llegó de siempre. No se acerca a las mujeres. Hay una mujer en la habitación. Escribe un si quieres ver. Esposo. No puedes ocultar tu deseo de ser señora Wu, ¿verdad? Sin llegó. Disculpe. Póntelo rápido. Para retener clientes. Realmente no te detendrás ante nada. Shimu o Shimu. Aunque desees que sea tu esposo, o puedes besarlo a la fuerza. ¿Qué has hecho? Sin llegó. Sobre lo de ayer, yo tuve la culpa. Estoy dispuesto a compensarle por su angustia emocional. Compensa. ¿Crees que me falta dinero? Hablando deliberadamente así. Solo intentas llamar mi atención, ¿verdad? Lástima. Tu actuación es demasiado torpe. Jardín Yujin. Imposible. Debe ser una coincidencia. ¿Simu? ¿Qué haces aquí? Aquí para molestar a Yuzi de nuevo. Yusei Tachi. Wayuse Tachei. Estás diciendo que esta casa es de Wayusi. De mi esposo. ¿Qué quieres decir con tu marido? Ustedes dos se van a divorciar. Te lo advierto. O uses nuestro apellido Wo para presumir por todas partes. Dime. ¿Cuál es tu propósito? Al venir aquí hoy. Entonces el Shinyewo es Wayuse Tachei. Él es el que quiere divorciarse de mí. Si no hablas, haré que alguien te eche. Señora Jin, usted entendió mal. Estoy aquí para firmar el acuerdo de divorcio. Eso es lo mejor. Simu, Con tus antecedentes familiares, tu apariencia. Incluso si te dieran 8 vidas. ¿O serías digna de mi Yuzi? Fírmalo. Y vete. Shimu, eres tan estúpida. Solo te das cuenta ahora. Incluso pensaste en él como eso. Hola, mami. Yuzi, estoy en Jardín Yujin. Vi a Simu, dijo que venía a firmar el acuerdo de divorcio. Fíjate en algunos. La familia sí. ¿Cómo pudieron aceptar un divorcio tan fácilmente? Debe estar tramando algo de nuevo. Lo sé. Diseñadora linda. Vamos, ve a Jardín Yujin. De acuerdo. Acuerdo de divorcio. No esperaba que fueras mi esposo. No lo esperaba aún más. Voy a estar en tu nueva casa. Pronto a ser renovada. Firma este papel de divorcio. De hecho, no hay destino entre nosotros. Porque está Wayusi aquí. De ninguna manera. Si se entera de que la persona que duerme es su futura ex esposa, podría ser aún más repugnante que tragarse una mosca. No quiero mantener la última pizca de dignidad. Espérame allí. Sal. Linda. Sin llegó. ¿Por qué estás aquí? Yo. Y XPL y Sieti. En realidad estoy aquí para verlo. Nos vemos. Yo. Tengo algunas preguntas de diseño que quiero hacerle. Vale, dime. ¿Qué tipo de amante quieres encontrar en el futuro? ¿Cuántos hijos quieres? Me refiero a cuántas habitaciones debo dejarte. Para la habitación de los niños. Amante. Niños.
esposo. Sin llegó. O se preocupe. Tome la píldora. No quedaré embarazada. ¿Será que mis habilidades son realmente malas? Porque cambió de cara tan rápido. De lo contrario, Sin llegó. Después de que haya hablado con su esposa. Simplemente envíeme un mensaje de texto. Me voy primero. Adiós. Dios mío. Qué chisme tan impactante. Nuestro galán presidente ha sido rechazado. Respuesta de texto. Puede preguntar por mensaje. No puede. Porque tuvo que venir hasta aquí. Shimu no vino. ¿Qué demonios está tratando de hacer esta mujer? Casi meto la pata. Afortunadamente hay una diseñadora. Esta identidad como tapadera. Cuñado, ¿viste el mensaje? La hermana Zhao. Zhao va a volver. Alto. ¿Quién eres? ¿Por qué apareces en casa de mi cuñado? Cuñado. Entiendo. Otra aquí para seducirlo. ¿Crees que puedes arruinar la relación de 10 años entre Zhao y Yuzhin? Fuera de aquí. No ensucies la casa de mi cuñado. Como recuerdo. Que el nombre de la señora Wu no es Yan Zetao Zhao. ¿Te refieres a Simu, verdad? Toda la familia Wu o reconoce su existencia. ¿Cómo la llamas, SR Wu? En cualquier caso, el Sin Yegua y la señorita Shimu son una pareja legalmente casada, mientras no se divorcie. Tu prima Yan Chao Chao. Esa sabiendas la otra mujer. ¿Zorra? ¿De qué estás hablando? Cuñado, debes defenderme. SRH huye. Acabo de oírlo todo. Linda tiene razón. Después de todo, todavía no estoy divorciado. No me llames cuñado nunca más. Todo es tu culpa. Linda. Linda zorra. Solo espera. Linda. Contacta con Shimu. Y dile que no haga ningún truco. Firma el acuerdo en 2 días, para mí. O enfréntate a las consecuencias. Te desmayaste por la fiebre. Te traje al hospital. Probablemente cogí un resfriado anoche. Gracias por traerme al hospital. No estás casada. Porque no vino tu marido a cuidarte. Mi esposo él. Está demasiado ocupado con el trabajo. No quiero ser una carga para él. Gracias por traerme al hospital. Aunque estés así de enferma, todavía no estás dispuesta a decírselo a tu marido. Te preocupas tanto por él. Mi esposo él está muy ocupado con el trabajo. Ocupado. Tan ocupado que casi te desmayas. Y él todavía no viene a verte. Veo que tu marido o solo es un gorro, sino también un canalla. Un canalla. A su propia mujer, y siquiera puede protegerla. Y necesita a otro hombre para llevarte al hospital, que no es un canalla. Mi esposo él. Todavía lo estás defendiendo. Tienes razón. Realmente es un canalla. Pero esto es un asunto familiar. No es asunto suyo Sin Yegua. ¿Crees que quiero interferir? Guayosi. Si conocieras a mi esposo, fueras tú, seguirías diciendo eso. Hola. Shimu, ¿recuerdas que hoy es el cumpleaños de tu hermana? Vuelve aquí ahora. De acuerdo, vuelvo enseguida. Hoy es el cumpleaños de Qian Qian. No puedo ir con las manos vacías. Debería comprarle un regalo. Por favor, no rompas conmigo. Te lo ruego. ¿Romper? No entiendes esta palabra. Linson,
¿Cómo puedes romper conmigo así? No estoy de acuerdo. Puedes detener esto. Está siendo irracional. Dime en base a qué. Rompes y se acabó. Fui tan bueno contigo. Suéltame. Mira esto. Esta es mi nueva novia. Si no rompes conmigo, podría ser que quieres ser la amante. Tú. Ustedes dos. Los maldigo a ambos a una muerte horrible. Xingyeli. ¿Qué estás haciendo? Solo ayudo a un amigo. Gracias a Dios. Maldita sea. El joven maestro Lin está en problemas otra vez. No es realmente un problema. Es solo que le ha echado el ojo a la esposa de alguien, eso es todo. Delante de mí dijo que tenía marido, pero se dio la vuelta y se convirtió en la novia de Lim Zong. Coquetea con Lim Zong y me engaña. Linda. Eres muy lista. Mumu. O puede ser más comprensiva. Ahora mismo es una etapa crítica de la segunda ronda de financiación. No puedes divorciarte de Wu Yusi. Te lo ruego. No te divorcies de Wu Yusi. ¿Vale? De acuerdo. ¿Dónde está Linson? Señorita Linda. ¿A dónde vas? Con tanta prisa. Sotacha. El Xingyeli me pidió que viniera. Ya que no está aquí, me iré ahora. Lim Zong te envió. No puede ser. Cuando el gusto de este tipo por las mujeres se volvió tan malo. Señorita, creo que has malinterpretado. El Xingyeli y yo solo somos amigos. Amigos. Personas de nuestro estatus. Cuando necesitamos asociarnos con gente de baja calaña como tú, en mi opinión. Estás aquí hoy para venderte. Con la esperanza de aferrarte a un tipo rico y ascender en la escala social, ¿verdad? Así que es una princesa, ¿eh? Otra vez es una que se vende a sí misma. ¿Por cuánto te vendes? Di tu precio. Déjanos escucharlo. X Xiao Yeui. Soy diseñadora. No soy una chica de bar. Si estás aquí para vender tu diseño, ven a venderte. Hoy te daré esta oportunidad. Ve. Ve. Termina esta copa de vino de un trago. Veamos tu sinceridad. Bebe. Bébelo. Bébelo. Date prisa y bebe. ¿Por qué no estás dispuesta? Todos los presentes son una distinguida joven o caballero del Jing Cheng. Si te bebes esta copa de vino, ¿te reconoceremos como amigo? No te atreves a beber. Eso significa que no nos estás dando la cara. Ni siquiera mires. ¿Qué tipo de clase eres? Oféndenos. ¿Y todavía quieres pasar el rato en Jing Cheng? Señorita Linda, ¿o eras muy arrogante? Pégame. ¿Y todavía quieres robarme a mi cuñado? Parece que si no bebo hoy, ella no lo dejará pasar. Bebe. Bien. Beberé. Considéralo como una disculpa. Me equivoqué antes. Eso es correcto. ¿Finalmente lo bebiste? Seguimos siendo buenos amigos. ¿Crees que disculparte conmigo, beber esto poco, es suficiente? Te dije que bebieras. Bebe. No estabas fingiendo ser noble. Bebe, bebe hasta el final. Bebe. Bebe. Tan buena fingiendo. Date prisa y bebe. Sotacha. Ya que. La amiga del Xingyeli. Me falta tanto al respeto. Entonces me iré primero. ¿Todavía quieres correr? ¿A dónde crees que vas? Esta vez, veré quién puede salvarte. Wang Yuana. No tienes miedo de que mi esposo se encargue de ti. Ese Erewan tome una copa para calmarse. Este vino es la especialidad aquí. Una botella cuesta hasta 100.000. Linda, o importa en las camas de cuántos hombres te arrastres. Esto es algo que no recuperarás. Realmente no sabes lo que es bueno para ti. Ingrata.
No está fingiendo ser noble, negándose a acompañarte. Ahora haz que se quite la ropa, una por una en público. Toma fotos y públicalas en línea. Veamos cómo se enfrenta a cualquiera después de esto. Interesante. Quítatelo para mí. ¿Qué estás haciendo? Cuñado, mira. Te acabo de ayudar a enseñarle a esa mujer ingenua una lección. Mírala ahora, se ve como una perra callejera. Veamos cómo se atreve todavía a seducirte de nuevo. Sin llegó. Finalmente estás aquí. Esta mujer usa tu nombre. Afuera, engañando a todos. Ella acaba de intentar seducirme, pero la rechacé inmediatamente. Y de paso le di una pequeña lección, Una pequeña lección. solo tomando unas copas. Haciéndola limpiar mis zapatos. Limpia zapatos, bebe vino. Sí. Solo una pequeña lección. Linda. Linda. ¿Estás bien? Porque está él aquí. Podría él también estar aquí, para humillarme. Él y Jan Zetaosa son amigos de la infancia. Debe estar del lado de la familia ya. Señor Wo, o se preocupe. Le garantizo, esta mujer, nunca más, tendrá ningún otro pensamiento sobre usted. Fuera. ¿Me oyes? Saca a esta mujer, de aquí ahora. Te estoy hablando a ti. A partir de hoy, la familia Wu cesará cooperación. La familia Wang. La familia Wang será bloqueada en Xinjiang. Señor Wo, no lo sé, ¿qué hice mal? Sin llegó. Linda es mi diseñadora de la Grupo Wu. Te atreves a intimidarla. Es lo mismo que ir contra Grupo Wu y contra mí. No. Señor Wo, yo estaba ciega. De verdad no sabía. Está linda, es su persona. Por favor, perdone a nuestra familia Gua. Sin llegó me equivoqué. Fuera. Sin llegó. Chao. Sálvame. Cuñado, ¿cómo puedes ponerte del lado de esta mujer linda? X y Aoyewi. Por el bien de Yan Chao Chao. Te perdonaré esta vez. Si hay una próxima vez. La familia Yan como la familia Hua. ¿Qué? Cuñado, ¿Qué hacen todos ustedes todavía aquí? Fuera. Linda. Despierta. Gracias. Sin llegó. ¿Qué? Al ver que no soy Linzong. Me evitas así, El Singelin y yo. O tenemos nada. señorita linda. Tanto le gusta buscar hombres en la basura. Te casaste con un hombre mantenido, y tu novio, Linzong, no puede protegerte en absoluto. El Singelin no es mi novio. ¿Qué? ¿Te refieres a esta tarde? El Singelin me pidió que fingiera ser su novia para ayudarlo a salir de la situación incómoda. Falso. ¿Quieres decir que Linzong no es tu novio? la condición de tu padre empeoró de nuevo, pero tú y Woyuzi no se divorcien y lo moleste. Wayusi acaba de salvarme. Tal vez todavía tenga un poco de sentimiento por mí. Si confieso ahora. Tal vez él acepte no divorciarse de mí todavía. Sin llegó. Tengo algo importante que decirle. ¿Qué? En realidad. Yo. Necesito atender esta llamada. De acuerdo. Sotashi. El anciano está a punto de regresar al país. Sin llegó. Él no quiere agitar la condición del anciano. Espero que pueda fingir ser pareja con él. Como compensación, el Sin llegó puede ayudar a la familia Shi a superar sus dificultades. Así que no planea divorciarse de mí por ahora. Así están las cosas en este momento. Eso es genial, eso es genial. Así eres. Reacia a divorciarte de él. ¿Por qué escuchas el teléfono de otros? La señorita Linda tenía algo que decirme. Ahora estás distraída por otro hombre. ¿Crees que tengo mucho tiempo libre? No es lo que piensas. Sin llegó. En realidad lo llamé hace un momento. Porque quería agradecerle
De verdad, muchas gracias. Muchísimas. Por ayudarme tanto. Tengo algo que hacer. Me voy ahora. Gracias. Acabo de recibir tarjetas de buena persona. Ahora no tengo que divorciarme. Eso es genial. Papá ya no estará molesto. Y salvé mi estudio. Es ella. No te muevas. Pequeña belleza. Nos hiciste buscarte mucho. ¿Qué quieres? Suéltame. Eres aún más bonita que en tu foto. Esta noche nosotros podemos divertirnos un poco. No tengas miedo. Luego te haremos sentir bien. Piérdete. Fuera. Cansado de vivir. Wayusi. ¿Qué? Eres Wo Yusi. Corre, corre rápido. Escapemos. Yusi. ¿Estás bien? Te llevaré al hospital. Date prisa. ¿Qué? La misión falló. Pandilla de inútiles. ¿No dijiste que Wo Yusi, él sin Yewo también irá? ¿Quién en Hinshen se atrevería con él? Puede que no les importe vivir, pero a nosotros sí. El hermano Yusi arriesgaría su vida. Por esa zorra linda. No. Tengo que decirle a la hermana Zhao, Zhao rápidamente. Hermana Zhao, Zhao, vuelve a casa rápido. Hay una mujer, sigue seduciendo al hermano Yusi. Sin Yewo. En cuanto a esta mano, por un tiempo, o la mojes. Recientemente tampoco, usas la derecha. De acuerdo. Entiendo. Gracias, doctor. Sin Yewo, gracias por salvarme hoy. Hasta que tu mano se cure. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Lo que sea. Quiero decir, mis habilidades culinarias, o son malas. Si no te importa, puedo entregarte comidas. ¿Y? ¿Hay alguna parte de tu mano derecha que te incomode? Estoy a tu entera disposición. Linda. Te comportas así con otros hombres. Tu esposo no se pone celoso. Mi esposo confía mucho en mí. Tu desgraciado esposo casi ha terminado contigo. Y todavía te engañas a ti misma. Ese maldito marido mío. Está bien. No quiero preocuparme por tu vida privada. Todas las noches a las 19, tráeme comida. Esto no es mucho pedir, ¿verdad? No hay problema, esposo canalla. ¿Simu? ¿Qué está haciendo ella aquí? No esperaba que Woyuzi fuera tan guapo. Hermana, ¿es ese Woyuzi? Sí, Guapo y rico. Si no estuviera enferma, habría tenido Simu la oportunidad de casarse con él. pero Kiankia. Es tan tarde. ¿Por qué no estás en la habitación del hospital? ¿Por qué corriste? ¿Puede tu cuerpo soportarlo? ¿Yo? Kiankia. Doctor. ¿Simu? Me odias. Puedes venir a por mí. ¿Por qué hacerle la vida difícil? A Kuya-N. Está tan enferma. Y tú todavía, la sacaste del hospital. Tienes que hacerle daño para estar satisfecha. Papá. Tú también piensas que lastimé a Kiankia. Mumu. Lo que hiciste estuvo realmente mal. Discúlpate con tu madre primero. Discúlpate. ¿Por qué debería disculparme con ella? Fue claramente Kiankia quien salió corriendo. Y se desmayó. No preguntas nada. Y me echas la culpa de todo. ¿Has olvidado que yo también soy tu hija? Mumu. Papá estuvo realmente impulsivo hoy. Tu cara está hinchada. Te traeré algo de medicina. No es necesario. Vendrá a ver a Kian otro día. Kuya-N todavía está en el quirófano. Tú solo, no podías esperar para irte.
En mi opinión, solo quieres que ella no mejore. Así, la familia sí, solo te tendrán como hija. No es así. Wei-san. Mumu. Tu madre todavía está enojada. Deberías irte primero. Ella no es mi madre. Mi madre murió hace mucho tiempo. Esta bofetada de hoy, la aceptaré. Pero... eso es todo. Mírala. ¿Qué clase de actitud es esta? En mi opinión, ni siquiera te considera a ti la cabeza de familia como algo en absoluto. Suficiente. Mumu también es mi hija. No importa qué. O puedes golpearla. Simu es tu hija. Pero no es Kuya N. Kuya. Kuya N todavía está en el quirófano. No puedo ni siquiera decir una palabra sobre ella. Si Kuya N todavía está del lado de Simu, no. Tengo que hacer planes pronto. No puedo dejar que esa chica se lleve la propiedad. Sin llegó. La puerta está abierta, entra. Linda, estamos perdidos. Sin llegó. Esa sopa de costillas de cerdo es buena para la recuperación. Recuerda beberla. La dejaré aquí para ti. Linda. ¿Qué le pasó a tu cara? La choqué accidentalmente. Dime la verdad. Tu esposo te está maltratando. ¿Por qué preguntó eso de repente? Podría sospechar de mi identidad. Mi esposo me trata muy bien. Nos amamos mucho. Todavía mintiendo. Él abusó de ti. Y todavía no te divorcias de él. Lo amas tanto. Sin llegó. Si lo amo o no. O es asunto tuyo. No te vayas. Yuzi, Chou Chou. ¿Por qué has vuelto al país? Yan Chou Chou, la única hija de la familia Yan. ¿Por qué estás aquí de repente? solo quería darte una sorpresa. He vuelto. ¿Estás feliz? Feliz. Si supiera. Soy la esposa de Wei Yuzi. De deshacerse. Me pregunto qué pensarían los ellos. Yuzi, ¿quién es ella? Zetaya. Estoy aquí para traerle la comida al Sin Yewo. Así que eres la criada. Has trabajado duro hoy. Pero ¿cómo he vuelto? Para cocinar. Ya no te necesitaré. Haré que alguien te organice otro trabajo. Chou Chou. Linda no es una criada. Ella es la diseñadora. Contraté para Jardín Yuji. Sin Yewo. Bueno, ya que alguien te está cuidando. Me iré entonces. Cuando estés libre, hablemos sobre el contrato de diseño. Mañana a las 9. Firmemos el contrato. Entendido. Yuzi. Quiero que ayúdame con Simu. Quiero verla. ¿Para qué verla? Ella te cuidó durante tanto tiempo. Quiero agradecérselo en persona. Así es, Shimu. Este matrimonio nunca te perteneció. Chou Chou. Sabes que no me gusta que la gente se acerque a mí. Yuzi. ¿Cómo te lastimaste la mano? Es por Linda. Te hice daño. No. Yuzi. Conozco a un diseñador de interiores. Renombre nacional. Si necesitas uno, puedo recomendártelo. No es necesario. Estoy satisfecho con Linda. Pero parece. Chou Chou, acabas de regresar al país. Necesitas un buen descanso. Haré que Muche te lleve de vuelta. Está perdido, está perdido. Llego tarde, llego tarde, llego tarde. Está ciega. ¿No es esta nuestra gran diseñadora? Escuché. ¿La usas para escalar socialmente? Como lograste llegar al jefe, y ahora quieres llegar a Wo Zhi. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te miras en el espejo? Él es Wo Zhi. Nunca te miraría. Al menos tengo la Wally. Colaborar con Wei Yuzi. Tú. Contentarse. Si no fuera por el Xin Ye, moviendo los hilos por ti, y siquiera serías digna de llevarle los zapatos a Wo Zhi. ¿Dónde conseguirás colaboración? Te estoy hablando, ¿me oyes? Linda. Realmente eres una zorra. Coqueteas con el Xin Ye y traes a otro a la empresa. Tienes algo de vergüenza. Chenchi. Cállate. ¿Por qué debería escucharte? ¿Y tu mantenido? Antes de que llegue la seguridad de la empresa, fuera. ¿Me escuchaste? Me gustaría ver cómo vas a hacer que me vaya. Soy la directora jefe de diseño de esta empresa. Quiero que alguien se largue. Entonces, esa persona tiene que largarse. Seguridad, sáquenlo de aquí.
¿Qué está pasando? Sin Ye-wo, ¿por qué está usted aquí? Firmar el contrato personalmente. ¿Qué? Él es el Sin Ye-wo. Tu diseñadora es bastante impresionante. No creo que sea digna de colaborar contigo. No. Usted puede cooperar con nosotros. Sería un honor para nosotros. ¿Qué ocurre? Discúlpate ya, Sin Ye-wo. Soy como un ciego con ojos. No lo reconocí. Usted es el Sin Ye-wo. Por favor, sea magnánimo. No lo tomes en cuenta. Señor Wo, por favor, déjeme ir. Lo siento. Ya llegué tarde esta mañana. Ahora sí, debido a este asunto. La cooperación fracasa. Entonces se pierde más de lo que se gana. Sin Ye-wo, el asunto de hoy es de nuestra empresa. No completamente considerado. ¿Qué tal esto? Te invitaré a una comida. Para disculparme, tú eliges el lugar. ¿Qué te parece? Es estúpida esta mujer. La está ayudando. Y todavía quiere disculparse conmigo. Si no estás satisfecho, ¿cómo deberíamos compensarte? ¿Por qué te gusta cargar con la culpa de otros? De todos modos es gente de nuestra empresa. Entonces déjalo que se largue. ¿Cómo es eso? Imposible. Esto debería estar dentro de lo posible. De tú. Por supuesto. Chen-chi, estás despedido. Sin Ye-wo. Sin Ye-wei. Bien. Fuera. Toma esto. Depende de ti. De ninguna manera. Rápido. Sin Ye-wo. Sin Ye-wo. Mira nuestra cooperación. Sin Ye-wo, hoy no está de muy buen humor. Señorita linda. Tengo una reunión a las 10 hoy. Llegas tarde hoy. ¿Pero qué pasa si no lo hago? Lo siento mucho. Hola, mami. Yuzi. Tu abuelo volverá hoy. Él dijo que quería que tú lo llevaras. Simu irá a recibirlo también. Lo sé. Hablaré con la familia sí. Para que no mientras el viejo todavía esté aquí. Aparecer, idea inapropiada. De acuerdo, tú arreglarás esto. Como era de esperar, pensé demasiado. Empieza a trabajar. Gracias, Sin Ye-wo. Gracias. Muchas gracias. Ya que estás tan agradecida. ¿Qué tal si me invitas a cenar? Sin Ye-wo. Te pediré disculpas otro día. Tengo algo que hacer. Incluso llegas tarde para verme a mí. ¿Qué podría ser más importante que esto? Hola. Ven a mi casa rápidamente. Señora Jin. Papá, ¿qué haces aquí? Ya que todos están aquí. Vayamos directo al grano. Firma el contrato. Acepta el divorcio. Y vete sin nada. Entonces mi familia Wo invertirá en ti. Para ayudarte a superar este momento difícil. Señora Jin. Simumu. O es lo suficientemente buena. Puedo enseñarle. ¿Ella cambiará? Ella no está calificada. Si no fuera por el hecho de salvó la vida del viejo. Y siquiera estarías limpiar mis zapatos. Divórciate en un año. Las mujeres familias sí, no están cualificadas para los hijos de Yuzi. Señora Jin. He estado casada con Goyuzi durante 3 años. Nunca lo he molestado. Pero tú una y otra vez. Me humillas. Ahora incluso, has llamado a mi padre aquí. No estás yendo demasiado lejos. ¿Crees que estoy hablando demasiado duro, verdad? Bien entonces. O uses el dinero de nuestra familia Wo. De lo contrario, firma obedientemente los papeles. Después de firmar, lárgate. ¿Cierto? El viejo llega esta noche. Él quiere que tú y Yuzi lo recoja. Para entonces será mejor que sepas qué decir y qué no decir. Sé inteligente al respecto. Señora Jin. Señora Jin. Esposo. Papá. Intimidar a alguien en exceso.
Esposo. Papá. Esposo. Papá. Esposo. Quirófano. Todo es The tu film culpa. was translated Si no fuera por and usted, narrated no by pudo retener a Hugo Amelia. Yuzi. Jian no se habría humillado a mí y a tu padre de esta manera. Tu padre está así ahora. Todo por tu culpa. ¿Quién es el familiar del paciente? Yo. Ven conmigo. Doctor. ¿Qué le pasa a mi padre? Su padre tiene cáncer de pulmón en etapa terminal. Ya no hay necesidad de cirugía. Doctor. De verdad no hay otra manera. Solo recetamos medicamentos para aliviarle el dolor a él. No podemos hacer más. Wei Feng, me equivoqué. Esposo. Has sido lo suficientemente bueno con ella. ¿Es su propio problema? Si tan solo tuviera un poco más de agallas, la familia Won no se atrevería a tratarnos así. Wei Feng. Quiero discutir algo contigo. Quiero transferir el 30% de las acciones de la compañía a Mumu. ¿Qué has dicho? 30%. El financiamiento de la familia Shi. Todo depende de Mumu. Estos son lo que ella se merece. ¿Regalar el 30% de buenas a primeras? Yo solo tengo el 10%. Sikuya, ya que eres tan parcial, ¿así? Entonces no me culpes por ser despiadada. Linda. ¿Por qué ha vuelto Guayuse Tachei? No dijo que estaría en el trabajo todo el día. ¿Qué haces aquí? Sin llegó. Estoy aquí porque hay plano de diseño de interiores. Necesita referencia real. Es así. Señorita Linda. Nosotros dos. Ya estuvimos aquí. Nos reunimos 2 veces. Podría ser todo una coincidencia. Sí, así es como debes perseguir a una chica. Se acabó. De verdad ya no se puede ocultar. Yuzi. Hoy Yuzi y yo conocimos a los padres del otro. No esperaba encontrarte aquí. Linda. ¿Por qué siempre, a escondidas, apareces en casas ajenas? Esto no está bien, ¿verdad? ¿Por qué es esta mujer indecente otra vez? No. Tengo que encontrar una manera de ayudar a Mumu. No puedo dejar que la acose. Sataya. Creo que has malinterpretado. Vine aquí, por el diseño. Sin llegó, todo lo que necesito ver, lo he visto. Me voy ahora. Yuzi. Escuché a gente decir, esa mujer lleva una vida indecente. Su marido está por divorciarse de ella. Tienes que tener cuidado. Si no sabes la verdad, o juzgues a la ligera. La estás protegiendo así. Tú y esa Linda. De verdad se acostaron juntos. ¿Qué dijiste? ¿Con quién se acostó? Te has vuelto más audaz. ¿Niño desobediente? Abuelo. Solo estaba diciendo tonterías. No hay lugar para que hables aquí. Aléjate de ahora. Vuestro Yufetache. Niño desobediente, ven aquí. Presidente, Arrodígate. Nunca pensé. Te atreves a engañar. Te mereces a Mumu. presidente, Cállate. Nadie puede persuadir hoy. Una chica tan buena se casó contigo, ya que te atreves a tratarla así. Yo soy Tatsi. Momo es tu esposa. Y consumó el matrimonio contigo. Y dará a luz a tu hijo. Pero tú eres tan irresponsable. No te veas tan infeliz. Déjame decirte. Rompe rápidamente la relación con esas mujeres. Ese infiel que se largue. De lo contrario, también me ocuparé de ellas. Lo creas o no. Consumación. Niño. Shimu, eres un mentiroso. Shimu.
En realidad se atrevió a decir tonterías delante del abuelo. Parece que debería darte una lección. Intercepta todos los proyectos de la familia Shi. Lo haré de inmediato. Hola, ¿Dónde está mi comida? Sin llegó. Esa señorita Chao Chao. No dijo ella. La escuchas demasiado. Mejor sería cooperar con ella. De acuerdo, Sin llegó. Te lo traeré enseguida. No dijo el hermano, que Wo Yuzi vive aquí. Hasta ahora no ha habido. Lo he visto venir. ¿Simu? ¿Por qué está ella aquí? Sabía que eras una mujer promiscua. Eres digna de ser la esposa de Wo Yuzi. Definitivamente será útil en el futuro. Sin llegó, ¿qué está haciendo? Ven a darme la medicina. De acuerdo. The film was Esto. translated and narrated by M Media. Actualmente en su zona. ¿Quién puede golpearlo así? Linda. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo siento, Sin llegó. No fue mi intención. Sin llegó su herida. ¿Qué pasó? Infidelidad descubierta. Anciano. Aplicó la ley familiar. Infidelidad. Sí, infidelidad. Podría ser con Yan Chao Chao. En ese momento, fue atrapado. Puede hacer que alguien como el Sin llegó acabar en esta situación. Seguro que la amas mucho. No puedo ser yo, ¿verdad? ¿Qué opinas? Yuzi por mi culpa. Recibió una paliza. Para hacerle saber que la persona con la que estaba engañando era su esposa legal. En la boca del viejo maestro. Es Mumu. Él está. Va a estar enojado. Sin llegó. No esperaba causarte tal gran lío. De lo contrario, no me iré esta noche. Quédate y cuídame. Dices que eres una mujer casada. Tarde en la noche, quedándote para cuidarme. ¿Y si tu marido se enfada? Mi esposo. Si lo digo de nuevo, mi esposo no tiene objeciones. Yuzi teme que él sospeche. Le daré a mi esposo. Haré una llamada telefónica. Hola. Yonghia. Estoy esta noche cuidando del Sin llegó en el hotel. No regresaré. Entiendo. No tienes que decírmelo. Cualquier cosa está bien. Está bien si no vienes mañana. No te preocupes. Yonghia. El Sin llegó es una muy buena persona. Estoy bien. Linda. ¿De qué estás hablando? De acuerdo. Entendido, entendido. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué demonios? Mi esposo el Sin llegó estuvo de acuerdo. Tu marido realmente aceptó compartir cuarto conmigo. Hombre diferente en la misma habitación. Realmente es un verdadero héroe. Mi esposo está bien. Comprueba. Hay un hombre llamado Yonghia. Lo haré de inmediato. Hola. Linda. Estoy en el jardín Yujin. Ven a salvarme. Sin llegó. Linda. No te vayas. Podría ser que esto fue un arreglo del abuelo. Pero de esta manera. No me
odiarás aún más. Linda. No te vayas. Podría ser que le gusta. No, Mumu. Van a divorciarse. No albergues esas fantasías irreales. No te vayas. Linda. Me siento tan mal. Tienes fiebre. Te llevaré al hospital. Rápido. Lleva en su espalda una herida tan grave y está tomando este tipo de medicina. Ustedes los jóvenes. Si quieres algo de emoción está bien. Pero no vayas demasiado lejos. Ey, no, doctor se equivoca. Señorita, ¿le gustaría un poco de vino? Gracias. Para poder dormir con una belleza como tú, haría cualquier cosa. Señor Wo. Para acostarse con ella. Dijiste, ¿lo harías? ¿No? No, Sin Ye-wo. Fue Chao Yu quien me dijo que hiciera esto. Por favor déjame ir, Sin Ye-wo. Fuera. Es tan guapo. De verdad. Te vi. Antes. Eres tan guapo. Hueles tan bien. Linda, señorita. ¿Estás segura de que quiere continuar? Linda. Mira cuidadosamente. Y no confundas a tu marido. De lo contrario, te acostarás con alguien más. Y no te harás responsable. Esposo, no quiero más. Preguntaré. ¿Qué quiere decir mañana? Si está dispuesta, divorciarse de esa persona. No me importaría casarme con ella. De ninguna manera. Ayer me acosté con Woyusi otra vez. ¿Cómo terminé aquí? Me acosté con el camarero. No debería ser Linda. Estoy jodida. Mi prima está a punto de venir a atraparnos en el acto. Rápido, rápido, Linda. Atraparnos en el acto. Linda. Sé que no pudiste resistirte, The film was translated pero arruinaste mi and banquete. narrated by Tienes que M darle a Media. todos una explicación, por favor. ¿Qué haces escondida ahí? Deja que todos le den una buena mirada a tu cara. ¿Cómo puede ser Xiaoyue? No debería ser Linda. Esa mujer, olvídalo, Linda. No te molestaré. Date prisa y vete. ¿Quién me llama? No es esta mujer linda. ¿Qué está pasando? Suta Chao Chao. Esta es. ¿Por qué la llamaste? Por mi nombre. Porque se hace pasar por mí. Linda. Ayer, apareciste y luego desapareciste. Pensé, Suta Chao Chao. Si no quieres. Que sea el asistente de diseño del Xin Ye-wo. Al Xin Ye-wo que me despida. No hay necesidad de arruinar mi reputación de esta manera. ¿o es esta la prima de Yan Zhao Zhao, Xiaoyue?
Así que era ella. Zhao claramente. Acaba de ver que era Xiao Yue, pero aún así la llamó linda. Creo que lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Obviamente a propósito. Xiao Yue, tú. ¿Prima? No sé cómo terminé con el camarero. Eres tú. Tú hiciste todo esto. Tú. Xiao Yue, cálmate. ¿Qué está pasando? Yuzi, Xiao Yue fue engañada y alguien la lastimó. He encontrado al cerebro. Linda. Xin Yewo. Ayer me llamaste esposo. Despierto. Te has vuelto tan formal. Esta mujer realmente olvida a todos sin pantalones. ¿Quién lo hizo? Zetaya. Primero tú, arruinaste mi reputación. Y ahora me echas la culpa, a mí. No deberías disculparte conmigo. Linda. Xiao Yue es claramente la víctima. Discúlpate. ¿Escuchaste eso, cuñado? Diciéndote que te disculpes. Te digo que te disculpes. Lo siento. Ni siquiera puedes manejar este pequeño asunto. Eres una desgracia para la familia ya. Todo es tu culpa. ¿Zorra? Definitivamente, o te dejaré escapar. Xin Yewo. Zetaya. Linda. Este asunto. ¿Qué opinas? Si la señorita Yu ya se ha disculpado, consideremos este asunto resuelto. ¿Es este el asunto del que estoy hablando? ¿Qué más hay? Diseño. O lo que pasó anoche. No se preocupe, Xin Yewo. Ese asunto. Definitivamente mantendré la boca cerrada. Nunca se lo diré a nadie. Esposo. Tengo mucho calor. Anoche probablemente. Me confundió con Wei Yongjia. Fui el único que hablaba en serio. ¿Qué le pasa otra vez? Yuzi, ¿Qué está pasando? Últimamente he tenido náuseas. Momo, ¿puedes visitar al abuelo hoy? El abuelo te extraña. Wayusi está co. Jan se usado ahora. Probablemente no volverá. Volveré a verte hoy. Momo ha oído todo. Ese mocoso. En el banquete era la cita de otra persona. No te preocupes. Me encargaré de él. Abuelo. Momo. ¿Qué pasa? Nuestra Momo. ¿Qué le pasó? Doctor. Viejo maestro, felicidades. La joven está embarazada. ¿Qué dijiste? No te equivocas. Está realmente embarazada. Sí, presidente. Momo, esta es una noticia maravillosa. Finalmente puedo sostener a mi nieto. ¿Cómo pudo pasar esto? Estamos a punto de divorciarnos. Wayusi definitivamente. O quiere a este niño. Si se entera. Abuelo. The film was De translated mi embarazo. and narrated Podríamos. by M Media. O decírselo a Yusi todavía. ¿Por qué? Tienes miedo de que no se haga responsable de su propio hijo. No se atreve a no quererlo. Abuelo. Hagámoslo. Concéntrate en ti y el bebé. Deja el resto en mis manos. ¿De acuerdo? Wayusi. Si supieras que estoy embarazada, ¿qué pensarías? Yuzi, ¿estás todavía enojada conmigo? Expliqué claramente. Todo en detalle. Deja de molestarme. Yuzi, Abuelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes que Yuffie ya está casado y tú todavía estás detrás de él. Es esta la educación de la familia ya. abuelo, Cállate. No me llames abuelo. Me enferma. Yuffie. Momo está embarazada. Todavía estás con esta mujer sospechosa, aferrándose el uno al otro. ¿qué? Simu está embarazada. Sí. Shimu está embarazada. Esta es una noticia maravillosa para nuestra familia, Wo. Si continúas molestando a Yuffie, no me importará dejar que tu familia ya desaparezca de Henshin de nuevo. Fuera. Yuffie, ve y convence a Momo para que esté feliz. Si ella no te perdona, entonces, o vuelvas a la familia, Wo. Abuelo. Piensa cuidadosamente cómo convencer a Momo. Estoy bien. No te preocupes por mí. Muche.
Usaste al abuelo para drogarme. Planeabas esto. Sin llegó, sus órdenes. Ya que la familia Shi es tan imprudente, te daré 7 días. Para llevar a la bancarrota a la familia Shi. Sí, Sin llegó. Le he traído comida. Sin llegó. Estás embarazada. ¿De quién es? Sin llegó. Quiero preguntarte algo. Si realmente odias a tu esposa. Y te estás divorciando de ella. Y está embarazada. Resulta que es de su marido. Entonces haré que se deshaga de él. Lo sabía. Sin llegó. Él y entregaré. El diseño pronto. Tengo algo que hacer y que me iré primero. Tanto amas a tu marido. Tanto lo amas. ¿Se está divorciando de ti? Y todavía quieres tener a su hijo. tener un hijo que tener un hijo. ¿Qué debo hacer? Puedo criarlo. Ese no es mi hijo. No te enamorarías de una mujer casada, ¿verdad? ¿Quién? Linda. Dinero. Una vez que termine la orden del Sin llegó, tendré dinero para comprarle a mi bebé un bolso de diseñador. Porque cada vez que hay que cuidar a este borracho. Siempre soy yo. No te vayas. Es solo el hijo de tu exmarido. No dije que no pudiera criarlo. Pero tienes que darme algo de tiempo. Hermano. ¿O te gusta Linda, verdad? Linda también está embarazada del hijo de su ex marido. Recientemente recibí noticias de que Woyusi va a llevar a la bancarrota a la familia Shi. ¿Qué? En bancarrota. Ese inútil Simu. Debe ser ella. Debe haber ofendido a Oyuzi de nuevo. No. Tengo que encontrar a alguien para investigar esto más a fondo. Esposo. Eres el padre de Xiao y Kuya en Kuya. Tienes que ayudarme. No te preocupes por esto. Déjamelo a mi cariño. Weifang. ¿De qué estás hablando? No. Escucha mi explicación. Fuera. ¿Qué estás mirando todavía? Weifang. Te he tratado bien. Como pudiste. ¿Qué pasa, mami? Xiaoi. Él descubrió lo de ti y Kuya en Kuya. Ya no es su hijo. Si se despierta. Todos estamos acabados. ¿Qué hay que temer? Él solo tiene a Shimu una hija. Cuando llegue, Xiaoi se encargará y arreglará a Shimu. Entonces no será la familia Shi nuestra. He tenido este plan durante mucho tiempo. Ahora que Shi The Qian film está was abajo, translated and me gustaría ver narrated quién by puede M protegerla. Media. Si realmente odias a tu esposa. Y te estás divorciando de ella. Y está embarazada. Entonces haré que se deshaga de él. ¿Qué debería hacer? Contigo ahora. Weifang. Hola. Simu. Tu papá se desmayó repentinamente en casa. Vuelve rápido. De acuerdo. Papá. Déjame ir. Shui. Algo le pasó a papá. Ya ni siquiera finges verdad. Todavía fingiendo. Te has jugado hasta el hospital ginecológico y todavía te haces la inocente aquí. Te doy la cara jugando contigo. ¿Sabes? Mujer. Hoy no estoy jugando. Xiaoi. ¿Qué le hiciste a Xiaoi? ¿Cómo te atreves a golpearme? Estoy embarazada del hijo de Woyusi.
¿Cómo es eso posible? Woyuzi te odia tanto. ¿Cómo podría tocarte? Puedes elegir no creerme. Pero si me tocas hoy. Estás tocando al hijo de Woyuzi. Estás tocando al bisnieto del viejo maestro Wo. Piénsalo bien. Puedes soportar las consecuencias. En lugar de cavar tu propia tumba aquí. ¿Por qué no te llevas a tu precioso hijo? Y vas al hospital. Xiaohui. Sin Yewo, ¿realmente cree que, al venir en persona a hablar, la señorita Shi estará de acuerdo con usted en deshacerse del niño? Señorita linda, ¿qué haces aquí? Woyuzi. Llévame lejos, de acuerdo. De acuerdo. De la puerta de tu esposa, llevándote a tu amante. Buena jugada, Sin Yewo. Sin Yewo. Gracias por hoy. ¿Por qué te presentaste en la casa de la familia Shi? Te llamó Shimu. Te lo puso difícil. No parece haber ninguna otra razón para explicar por qué estaba ahí. La casa de Shimu. Sin Yewo. Shimu no me lo puso difícil. No te lo puso difícil. Te gusta cubrir a otras personas, ¿verdad? La próxima vez que ella te lo ponga difícil, llámame directamente. ¿Me oyes? Entiendo. El bebé también te lo agradece. Por salvarle la vida a mamá. ¿Has pensado en qué hacer? Quiero darle a luz. Pero a tu marido no le gusta. Entonces seré el doble de bueno con él. Incluso si soy solo yo. Yo también. Lo criaré bien. En realidad no me importaría. Doctor, ¿qué le pasa a mi hijo? Diagnóstico preliminar. Tu hijo ya no tiene fertilidad. ¿De qué estás hablando? Xiaohui. ¿Dónde está Shimu? Tengo que matarla. Está bien, Xiaohui. Mami te ayudará. El asunto de Shimu, lo hablamos luego. Lo crucial es Shikia. O puede despertar. Pero Shimu está embarazada del hijo de Woyuzi. Si ella realmente da a luz, la familia Wo no se quedará quieto. ¿De qué estás hablando? Shimu está embarazada. Si Shimu no estuviera The film embarazada, was translated la familia and sí ya en la narrated bolsa by M sería Media. nuestra. Entonces deja que el niño no sea de la familia Wo. Hermana, no me culpes por ser cruel. Él Sin Yewo no quiere ser un cornudo, ¿verdad? Este es el encanto del amor. El tema de la familia Shi, ¿cómo se manejó? La adquisición está casi completa. La familia Shi está transfiriendo activos. Shimu todavía tiene esta habilidad. No, es su madrastra Weifeng. Si no actuamos ahora, Shimu teme que no recibirá ni un centavo. No es esta mujer. Siempre muy astuta. Es realmente autoinfligido. Estás despierta. Sin Yewo. Lo siento. Está bien. Yuzi, Sin Yewo. No quise hacerlo. Lo siento. Yuzi tú. ¿Qué estás haciendo? Tsutaya. Has malinterpretado. ¿Qué? ¿Todavía quieres continuar mirando? No son pareja. ¿Qué quiere Woyuzi hacer? Sin Yewo. ¿Se ha ido? Se ha decidido el asunto del bebé. Se ha decidido. Vamos. Prima, ¿no subiste a darle a tu cuñado
Algo de comida. ¿Por qué regresaste tan pronto? Debo encargarme de... Esa Simu, la identidad de la SRAO. Solo puede ser mía. ¿Prima? Acabo de ver una publicación. ¿Se trata de Simu? ¿Esta mujer Simu? ¿O es nada sencilla? Esto confirma sus noticias. Así que el bebé en su vientre es un bastardo. Me pregunto cómo el viejo maestro Wo la protegerá ahora. El feto está muy sano. Ya tiene 2 meses. Hace 2 meses. No es Woyusi. Acabas de volver a casa. Podrían haber caducado las píldoras anticonceptivas. Abuelo, tu nieto está muy sano. Puedes estar tranquilo. Han pasado 2 meses. Bien, bien. ¿Viejo? ¿Qué te hace tan feliz? Son buenas noticias, por supuesto. Buenas noticias sobre mi nieto. En 8 meses, podré sostener a mi bisnieto. No. Tengo que irme primero. Díselo a todos. Que todos lo celebren juntos. Yuzi. Hace 2 meses que regresaste a China, cuando tocaste a Simu. Zorra. ¿Cómo te atreves a mentirle al abuelo? Quedaste embarazada del hijo de otro por ahí, diciendo que es de Yuzi. ¿De verdad crees que nuestra familia Wo es una organización benéfica? Hijo, no te preocupes, mami irá a encargarse de esa zorra. Papá. Vas a ser abuelo. ¿Sabes? Debes despertar. El niño todavía está esperando a que le pongas nombre. Papá. Puedes oír. Señora Jin, ¿por qué estás aquí? Sin vergüenza. ¿Cómo te atreves a dárselo a Yuzi? ¿Y quieres que él se haga responsable? ¿De verdad crees que nuestra familia Wo es un lugar para gorronear? ¿Qué quieres decir? Todavía fingiendo. Hace 2 meses, Yuzi, o te tocó en absoluto. El niño en tu vientre, ¿de quién es? ¿De dónde salió? No vas a decirlo, ¿verdad? Ve al hospital ahora. Suéltame. Jin, ya. Ya que insistes en que ese niño no es de Woyusi. Entonces, ¿qué derecho tienes a abortarlo? Aún no estás divorciada. Todavía eres la esposa de Yuzi de nombre. The film Nunca was dejaré que este niño translated and narrated by se M convierta en Media. una mancha para nuestra familia Wo. Simu, te doy 10 días para deshacerte de este niño. De lo contrario, asumirás las consecuencias. Así que al que llevas, o es el hijo de Woyuzi en absoluto, Simu. Me gustaría ver quién puede protegerte ahora. Mumu. De ninguna manera, la prioridad ahora es evitar que Sikuya N despierte. Ahora que Simu ha perdido el respaldo de la familia Wo, actuó con audacia. Últimamente. Será mejor que no vea Woyusi. Hola. Jefe. El diseño para Jardín Yujin está casi terminado. De lo contrario, puedes encontrar a alguien que me sustituya. Linda. ¿Qué pasa? Me siento un poco mal. Por favor. De acuerdo. Descansa bien. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Sin llegó. Es así. Linda ha pedido una licencia. Ahora la estoy reemplazando. Completa el diseño de seguimiento para Jardín Yujin. Por favor, siéntese sin Yehue. Hay una emergencia. Quería preguntar. Sin Yehue, la última vez que él y Linda hicieron el amor, ¿cuándo fue eso? Jefe. Le mentí a Woyusi y le dije que eras mi esposo. Linda. Realmente me cavaste. Un gran agujero. ¿Qué está pasando? Parece que Wo Yusi tiene sentimientos por Linda. Si digo algo incorrecto, saldré vivo de aquí hoy.
Para ser honesto, Linda y yo. O hemos hecho eso por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? 1 año, ¿Estás seguro de que es 1 año? tal vez más. En 1 año si Wei Yonghia o la ha tocado. Entonces eso significa que su hijo podría ser mío. Jefe, Linda. El Sin Yebo me preguntó sobre ese asunto. ¿qué has dicho? Linda. Yo. Henry Sun tenía miedo de enfadarlo, así que le mentí a Wu Yuse y le dije que no hemos hecho eso por más de 1 año. No lo dejes escapar. Sin llegó. ¿Por qué está usted aquí? Me mentiste. No lo dejes escapar. Tú y Wei Yonghia realmente tienen algo. Me usaste. Sin llegó. ¿O es lo que piensas? Lo que quiere decir es, Te hiciste la víctima para acercarte a mí, pero luego me diste la espalda. Y ahora tú y tu marido, engañarme. Linda. ¿Qué estás tratando de hacer? Me ves como un juguete. Estás orgullosa de ti misma. Te lo mereces. Nuestra cooperación ha terminado. Pero te pagaré. De ahora en adelante, no quiero tener nada que ver contigo. si ese es el caso. Entonces es perfecto. Bien. Wayoshi. Esta debería ser nuestra última reunión. Tal vez este sea el mejor resultado para nosotros. Wei Feng. Hola, Simu, tu padre se está muriendo. Ven al hospital rápido. ¿qué has dicho? Wei Feng, mi padre, siempre ha estado bien. ¿Cómo ha terminado en urgencias? ¿Qué tiene que ver conmigo? Él ya tiene cáncer de hígado terminal. No vivirá mucho más. ¿Cómo puede ser mi culpa? El paciente empeoró repentinamente. Necesita una cirugía. Entonces date prisa y hazlo. Esto muestra que ya debes más de 300,000. Esta cirugía cuesta 1 millón. Antes de mañana, si pagas en su totalidad, la cirugía aún se puede realizar. Si no puedes pagar, o hay nada que podamos hacer. Debo 300,000. Wei Feng, ¿qué está pasando? Todo esto es por tu culpa. Si no fuera por ti provocando a la familia Wo Group nos obligaría al borde de la bancarrota. Wei Feng, o digas tonterías. Incluso si la familia Shi se arruina, no tengamos ni siquiera más de 1 millón. ¿Dónde está el dinero que te di? Hablas por hablar. Porque no eres tú quien sufre. Tienes clara la situación financiera de la empresa. Estás al tanto de ella. El poco dinero que diste. Y siquiera es suficiente para tapar el agujero. ¿Dónde está el excedente? Wei Feng. O hay dinero para tratar a mi padre. Pero sí dinero para comprar las últimas joyas. Tan despiadado. Simu, tienes la energía para culparme. Bien podrías pensar, ¿cómo conseguir el dinero? The film was translated and narrated by M Media. Mami, ¿por qué la dejaste ir? Confiando solo en ella, para mañana al mediodía, querer recaudar 1.300.000. ¿O es más que una quimera? Esta vez, Sikuya N está decidida. Jefe. Necesito dinero urgentemente ahora. ¿Puedes prestarme algo? Solo di cuánto necesitas. Solo tengo 300,000. Todavía necesito 1 millón. 1 millón. Linda. Vuestra empresa, como sabes, apenas está empezando a recuperarse. Y el dinero de Wu Yusi aún no ha llegado. ¿Dónde podemos conseguir tanto dinero? Solo podemos vender la empresa. No hay tiempo. Yo pensaré en algo. Imposible. Numu no es ese tipo de persona. ¿Papá? La misma Simu lo admitió. Ese niño, o es el hijo de nuestro Yuzi. Nuestro Yuzi está siendo afectado por la opinión pública, muy seriamente. Si esto continúa, afectará a todo el grupo Wo. No lo creo pase lo que pase. Nuestra Mumu, aunque sería ese tipo de persona. Yuzi, ayuda al anciano. Sube y descansa. Abuelo.
Abuelo, cálmate. Yuffie, debes creerle a Momo. Momo es realmente una buena chica. Abuelo, yo le creo. Solo descansa bien. Shimu, Contesta el teléfono, abuelo. Simu tampoco lo sabe. Al anciano, ¿qué clase de poción de amor le dio? El anciano en realidad, escucha todo lo que ella dice. Señora, la señorita Shimu está afuera solicitando ver al anciano. Sin verla, definitivamente, o quiere abortar al niño, vino a rogarle a papá. La señorita Shi dijo, hay una emergencia en casa. Vino a pedir dinero prestado. Pidiendo dinero prestado otra vez, todos estos años, o sea, ¿cuánto dinero le quitó al anciano? ¿El anciano está enfermo ahora? Este tipo de asunto perturbador, o debería molestarlo. Sí, Abre la puerta, abuelo. Soy yo. señorita Shimu. La señora dijo, es demasiado tarde e inconveniente para ver visitas. Por favor, regrese. Por favor. Solo déjame verlo una vez. Si no puedo verlo, mi papá morirá. Señorita Shimu. Por favor, regrese. Por favor, déjame verlo. Te lo ruego. Abuelo. Solo déjame verte una vez. Te devolveré el dinero, abuelo. Abuelo. Porque esta voz suena tanto a Linda. Sal, abuelo. Yuffie, ¿a dónde vas? Esta Simu está aquí pidiendo dinero otra vez. No debes dejar que te vea. De lo contrario, ella se aferrará a ti de nuevo. Regresa. Yo me encargo de esto. Así que es Shimu. De acuerdo. Señora Jin. Señora Jin, por favor, déjeme ver al abuelo. Sometió a nuestra familia a semejante desgracia. Todavía tienes el descaro de pedirle dinero al abuelo. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Puedes decir lo que quieras. Te lo ruego. Préstame 1.000.000. Te lo ruego. Eres así, siempre estafando al abuelo para quitarle su dinero, ¿verdad? Yo no soy el viejo. No me engañarás. Nuestra familia no lo hará. No te daremos ni un centavo más. El viejo todavía está enojado y enfermo. Si tienes algo de The conciencia, film was lárgate de aquí. translated and narrated by M Media. No. Papá todavía me está esperando. No puedo rendirme. Señora, ¿qué hacemos ahora? No le gusta arrodillarse. Entonces que se arrodille. Señorita Linda, ¿por qué está usted aquí? Te lo ruego. Déjame ver. Viejo sin yegua. ¿Cómo te atreves a codiciar a Yuffie? Esto es lo que te mereces. Zao. Tía, escuché que el viejo está enfermo, así que quería venir a verlo. Eres muy considerada. El tiempo revela el verdadero carácter de una persona. Yuffie y el viejo. Eventualmente te aceptará. ¿Afuera? Simu no te dio problemas, ¿verdad? ¿Simu? ¿Qué Simu? Esta Simu, por dinero, se arrodilló afuera toda la noche. ¿No lo viste? No es esa Linda. Linda. Podría ser. ¿Qué Simu es Linda? Linda es Simu. Qué linda. No. El hecho de que Linda sea Simu es algo que Yuffie jamás debe saber. Yuffie. Quería decirte que el diseño de Jardín Yujin fue hecho por Linda. También quería presentar Sela a tía.
Tengo algo que hacer en la empresa, así que me iré primero. Sin llegó. La reunión de hoy está cancelada. Wayuse Tachei. Wayuse Tachei. Anciano, ¿cómo se siente ahora? Es un viejo problema. No es nada. Por cierto, Shinga no le dio problemas a Mumu, ¿verdad? La señorita Shimu ya ha estado aquí. Gabino, ¿dónde está? La señorita Shimu vino a pedir dinero prestado ayer. La señora no la dejó entrar. Se arrodilló en la puerta toda la noche. No sé ahora si todavía está allí. ¿Qué dijiste? Ve rápido. Momo. Momo. Mayordomo, ayúdala a entrar rápidamente. Está bien, está bien. No debería haberla dejado. Casarse con Yuze Daichei. Una chica tan buena. Arruinadora así. Momo. Mi padre. Tiene una emergencia. Cirugía que hacer. ¿Puedes prestarme 1 millón? Definitivamente te lo devolveré. Mira lo que dices, niña. ¿Qué pasa con los préstamos? El abuelo te lo dará. Transfiere 1 millón. No te preocupes. Papá finalmente está a salvo. Señorita Shimu, su teléfono. Dr. Feng. Hola. Señorita Shimu, el Shinji cayó repentinamente enfermo. No pudimos salvarlo. Wei Feng. ¿Dónde está mi papá? ¿Tu padre ya? Ha sido enviado para la cremación. No pudiste conseguir el dinero tú misma. ¿No puedes culpar a nadie más? No lo he visto. Una última vez. Envíalo a ser cremado. Soy su esposa. Naturalmente yo tengo la última palabra. Pero sí. ¿Quieres verlo por última vez? ¿O es imposible? Transfiere todas tus acciones y propiedades a mi nombre. Y divórciate de Woyuzi. Entonces le diré al crematorio que se demore. Para que puedas verlo por última vez. Wei Feng. Shimu. O te hagas la inocente conmigo. Tu padre se ha ido. Woyuzi ya no te quiere. ¿Qué otra opción tienes? Más que escucharme. No seas desagradecida. Papá. Soy una mala hija. Yuzi. Has estado trabajando mucho tiempo. Descansa un rato. Linda. Esta Shimu es realmente un fantasma persistente. Ya que ese es el caso, rompamos completamente su apego a ella. The film was Xiao Yue, translated hazme un and favor. narrated by M Media. ¿Qué pasa, hermana? ¿El bebé en el vientre de Shimu? ¿O puede quedarse? ¿Entendido? Papá. Mumu. Aquí está tu matrícula. Tómalo. Papá. Acabas de llegar a casa. Y ya te vas. Chica tonta. Papá tiene que trabajar. Come primero. Cariño. Mamá ya no tiene papá. Eres Shimu. ¿Quién eres tú? Cúlpate a ti misma. Por ofender al señor Wo.
Esta mujer es tan desalmada que ni siquiera contesta el teléfono. Linda. 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 ¿Cómo estás? Ayúdame. Esta joven está débil. Y ha sido severamente golpeada. Me temo que el bebé no se puede salvar. Hay que asegurar la seguridad de la madre. De acuerdo. Te dije que llamaras a Wei Yonghia. Lo llamaste. El Xin llegó. Debería estar aquí pronto. Xin llegó. Xin llegó. Linda, ¿qué pasa? Bastardo. ¿Qué clase de marido eres? Cuando ni siquiera puedes cuidar de tu propia esposa. Déjame preguntarte. Incluso si no la quieres. Y siquiera te importa el bebé en su vientre. ¿El bebé? Está en una condición muy grave en este momento. Si sigues ocultándolo. Xin llegó. Déjame ser honesto contigo. En realidad yo... ¿Cuál de ustedes es familia de Shimu? Su condición es crítica. Necesitamos la firma de un familiar. Shimu. ¿Qué Shimu? Xin llegó. Linda es Shimu. Y... ¿o soy su esposo? ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que Linda es Shimu. ¿Cuál de ustedes es familia de Shimu? No podemos operar sin una firma. Es así. El padre de Linda tuvo un accidente. Ella sí tiene un esposo. Pero ese tipo no se preocupa por ella en absoluto. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Eres Soy su marido. el esposo de Linda es Wo Yusi. Entonces maldije a Wo Yusi. Xin llegó. Tengo algo que hacer. Me iré primero. Si ella es Shimu, ¿por qué me lo ocultó? ¿Por qué me mintió? La paciente ha pasado la etapa crítica. El bebé está a salvo. Sin embargo, con el cuerpo de la madre, estando tan débil, salvar un feto de 2 meses es un milagro. 2 meses. Xin llegó. Recuerda que fue cuando acabábamos de regresar al país. Has encontrado a quien la lastimó. Sí. Es... Está chao chao. Me voy a casa. Por favor, cuídala bien por mí. No se preocupe. Haré todo lo posible para cuidar de la señora. Viejo maestro, habla en serio. Realmente acepta el divorcio, con que se case con Zhao Zhao. ¿Qué más puedo hacer? Puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo maltratas a Momo. Si Yuffie quiere el divorcio, que lo tenga. Si quiere casarse con alguien, que se case. En cuanto a Momo, elegiría un matrimonio más adecuado para ella. Yuffie, el abuelo aceptó nuestro divorcio. Él aceptó nuestro matrimonio. No me toques. Yuffie, ¿cómo The pudiste film was hacerle esto a Zhao translated Zhao? and ¿Por qué le hice narrated esto? by M Media. Ella lo sabe en su corazón. No sé nada. O enviaste a alguien a golpear a Momo y hacerle perder al niño. ¿Qué? Deshacerse del bebé de Momo. Yan Chao Chao. Eres tan joven, pero tan despiadada. No. No fui yo. No fuiste tú. Shoyu y esos matones ya confesaron. Sigues poniendo excusas. Yuffie, odias a Shimu. No querías divorciarte de ella. Te estoy ayudando. Yan Zhao Zhao, has cruzado la línea. Mayordomo, Sí. envíala a la comisaría. Informa a la familia ya si se atreven a sacarla bajo fianza. Pueden olvidarse de quedarse en Hingchen. Sí. Tía. Tía, ayúdame. No lo hice a propósito. Yuffie, tía, y siquiera te gusta. ¿Qué pasa con esa Shimu? Mami. Antes estaba ciega. No sabía. La persona a mi lado siempre ha sido ella. Ahora veo con claridad. Y quiero decirte. Mi esposa, de Woyu ZHI, solo puede ser Shimu. Yo soy Dachi. ¿Cómo está Momo ahora? Mi ladrillijo están a salvo. No. No. Mumu. Xin llegó. ¿Qué haces aquí? Shinoki, ¿quieres que se quede aquí? Lo sabes todo. Shimu,
Estás bromeando conmigo así. Fue divertido. Porque me mentiste. Desde la primera vez que te conocí. Dijiste que querías el divorcio. 3 años de matrimonio. Tu disgusto por mí era completamente evidente. ¿Cómo podría decirte? Mi identidad. Odias a la familia Shi. Odias a Shimu. Incluso cuando mi padre estaba gravemente enfermo. Me arrodillé en la puerta del jardín Yujin por un día y una noche. Y ni siquiera me miraste. Incluso hiciste que alguien abortara por la fuerza a mi hijo. ¿Qué derecho tienes para acusarme? El bebé sigue ahí. Así que viniste a supervisarme personalmente. Lo siento. Si hubiera reconocido un poco antes y sabido que eras Shimu antes, nunca te habría dejado sufrir. Wayoshi. Desde el momento en que mi padre murió, ya era imposible entre nosotros. ¿Y si te dijera que tu padre sigue vivo? ¿Qué dijiste? Por el lado de Shimu, ¿por qué no hemos oído nada todavía? De verdad está dispuesta, por las acciones y las propiedades, a no volver a ver a su padre. Mami. Papá todavía está vivo. Lo estamos usando para engañar a Shimu. ¿De verdad está bien esto? Ni siquiera lo menciones. Nuestro plan casi tuvo éxito. Pero de la nada, llegó un pago. Y sin embargo permitió al viejo tener una cirugía exitosa. Antes de que despierte, tenemos que actuar rápido y apoderarnos de las acciones y propiedades. Cuando despierte, estamos todos acabados. No es que no haya manera. La única manera es hacer que lo falso se vuelva real. Estás diciendo, Xiaohui, o hagas ninguna tontería. Quitarle la vida a alguien es un crimen. Shimu no sabía si su padre era real o falso. Lo haremos desaparecer y nadie se dará cuenta. Incluso si obtenemos la propiedad y las acciones de Shimu, cuando Shikian despierte, os dejará ir. Es mejor acabar con él ahora. Shui. Papá, Shimu, ¿cómo encontraste este lugar? eso es genial. Papá, estás vivo. Wei Feng. Mi padre te trató bien. ¿Por qué le hiciste esto? Me trató bien. He estado con él durante tantos años y solo me dio el 10% de las acciones. Xiaohui Kuya NQIA. O recibieron ni un centavo. ¿Y tú? Con un gesto de su mano, te dio el 30%. ¿Con qué derecho? ¿En base a qué? Mi padre y mi madre se abrieron camino paso a paso. ¿Y tú? Tú solo cosechaste los beneficios. Ya has obtenido suficiente. The film was translated ¿Qué más quieres? and narrated by M Media. No tengo nada más que decirte. La policía estará aquí pronto. El resto de las palabras puedes dejárselas a la policía. ¿Cómo pudo pasar esto? Xiaohui, ¿qué hacemos? No quiero ir a la cárcel. Mami, de todos modos, estoy lisiado ahora. Bien podría acabar con esto. Shimu, no puedo escapar de esto de todos modos. Así que, vayamos al infierno juntos. Yo soy TH. Mumu. Me alegra que estés bien. Lo siento. Todo es mi culpa. Esta vez. O puedes ser irresponsable. Yo soy TH. Me obligaste a divorciarme de ti. Olvidémonos de todo eso. Eso es porque en aquel entonces, o éramos cercanos. Antes de saber que Linda y Shimu eran la misma persona, admito que no fui muy amable con mí, o había visto en 3 años. Tiene una mala actitud. Pero en realidad, me enamoré de ti hace mucho tiempo. Me enamoré de Linda hace mucho tiempo. Incluso, me puse celoso de Wei Yonghia. Fui yo quien, o pude entender mi propio corazón. Lo que te hizo esperar tanto. ¿Por qué estás tan serio hoy?
Podemos empezar de nuevo. Señorita Shi, ¿te casarías conmigo? Cásate con él. 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 Estoy de acuerdo. Cásate con él. Cásate con él. Cásate con él. Cásate con él.